Nuevo bloque de la Resistencia, estamos en vivo por twitch.tv/resistencia. Comentanos, Nico, el tema con el que vamos a iniciar ahora. Justamente, Nera, el tema que vamos a tocar ahora internacional es la reunión que ha habido entre Joe Biden y Vladimir Putin, los dos presidentes de dos potencias, las cuales pareciera ser que las relaciones están tensas. Y justamente podemos ver, hemos visto la cantidad de fotos que se han difundido, los diferentes bloopers que ha tenido, como ya es normal, Joe Biden en todas estas visitas a distintos países que ha tenido, el conflicto hoy que tuvo con un periodista de la CNN, el tema del saludo, que con todos los otros presidentes fue el codito, pero con Putin fue la mano y bien tensa ese saludo, como se pudo ver. Y también como podemos ver esta imagen, la cual un poco de comunicación no verbal demuestra claramente la diferencia entre un presidente el cual no tiene miedo y, como diríamos nosotros, Chad, por así denominarlo para la cultura centennial y millennial y de redes, como es Putin, y en su opuesto claramente Joe Biden. Pero vamos un poco más específicamente, si te parece, Rami, ¿qué es lo que nos ha dejado esta reunión que ha habido entre Joe Biden y Vladimir Putin? Estás como Biden, equivocándose, pero mira, básicamente todo lo que ha ocurrido ha sido una gira justamente, ¿no? De Biden y de otros presidentes en lo que refiere a la cumbre del G7, ¿no es cierto? Principalmente sus visitas a Bruselas, a la sede central de la OTAN, luego se dirigieron a Suiza, a Ginebra, es decir, hubo un tour por Europa, en este caso, más que nada hablando en referencia al presidente de Estados Unidos, ¿no? Joe Biden, que ha tenido, como vos decías, una cantidad bastante importante de bloopers y de errores, como no era algo, no es algo como a lo que nos venía acostumbrando, ¿no es cierto? Más allá, en la cantidad me refiero, en tan poco tiempo. Incluso yo, para decir, podríamos hablar de lo que fue en aquel momento el enfrentamiento con Donald Trump, ¿no es cierto?, en las elecciones presidenciales, en los debates, y ni siquiera ahí hubo tantos furcios por parte de Biden. Y acá se lo notó muy, muy complicado, incluso luego los enfrentamientos con la prensa, ¿no es cierto?, que terminó incluso con un enfrentamiento con una periodista de la CNN, demostrando, yo diría, en el cansancio de Biden, ya en un cierto punto, porque me parece que él se da cuenta que eh, lo están manipulando, lo están llevando por ciertos lados que lo están utilizando, más que nada. Y en el caso de Vladimir Putin, bueno, una reunión que se esperaba desde hacía mucho tiempo ya, incluso en aquel momento, ya en marzo, ya la tensión que venía proyectándose sobre el encuentro que podría darse en lo que respecta a, por ejemplo, en marzo, cuando el mismo Joe Biden lo llama a Vladimir Putin un asesino, que fue algo bastante fuerte en aquel momento y esto en la prensa quedó dando vueltas y se lo volvieron a recordar ahora en estas conferencias de prensa que el mismo Joe Biden encabezaba y se le preguntó, casualmente, uno de los periodistas le preguntó, como para introducirse antes de la reunión, qué era lo que, si aún seguía pensando que Vladimir Putin era un asesino, como él había dicho ciertamente en marzo, a lo que Biden, justamente en esta introducción, a lo que fue el encuentro, en esta previa, se quedó realmente frío, se quedó trabado, ¿no es cierto? Hay un video que incluso lo pueden encontrar en el Instagram de la Resistencia, donde llamativamente Biden se queda frenado aproximadamente unos 5 segundos, no sabe cómo responder la pregunta, eh, y yo agregaría ayer que se dio a conocer la noticia de que lo graban, lo filman a Biden mientras daba la conferencia con flashcards, tarjetas de memoria, un toquito de tarjetas de memoria, ¿no es cierto? Varias tarjetas que le indicaban con palabras clave cómo tenía que él dirigirse a la prensa y hasta incluso él llegó a admitir que recibía preguntas de determinados periodistas que tenían prioridad. Él mismo dice, tengo que hablar con Jonathan de tal diario, de tal medio, Como que dejándolo. estaban pautadas las preguntas, ¿no?
Sí, exactamente, así O es. sea, da esa Eh, impresión que estarían pautadas las preguntas. sí, tal cual. Y él lo deja ver, se deja ver en ese sentido. Luego, bueno, la cuestión del encuentro, llegó el momento, ¿no? Entre Biden y Putin. Teníamos una previa también que incluía lo que fue el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? En este sentido, Joe Biden reafirmó su compromiso con respecto a la soberanía, ¿no es cierto?, de Ucrania, por un lado, ¿no es cierto?, la soberanía y la integridad de Ucrania, el apoyo a este país vecino de Rusia. Y en ese sentido hubo lo que podríamos decir unas diferencias con Rusia, porque también hubo acuerdos. Por un lado, ambos estuvieron de acuerdo en el tema en los conflictos de Libia y Siria, en tratar de normalizar la cuestión en esos países, sobre todo hablando del tema en que hace referencia a crear un corredor humanitario, ¿no es cierto?, en Siria, ya que hay una crisis bastante importante ahí en Siria, hay gente que no come, que muere de hambre, literalmente, es un conflicto bastante complicado, hay muchísima división, y ahí está metido literalmente Rusia, y bueno, también asoma a Turquía, es decir, hay un montón de cuestiones, incluso las otras divisiones ya antiguas como los kurdos, es decir, es realmente un territorio conflictivo. Luego de eso hablaron también el tema de lo que había sido la acusación de Estados Unidos respecto a las elecciones de noviembre de 2020, donde Estados Unidos acusa a Rusia de haber interferido en estas elecciones y en marzo se movieron a... sí, Nico, ¿me ibas a decir algo? Lo mismo para disculparme, porque ahí a mí se me viene un flashback, me acuerdo de la elección de Trump que habían dicho que también había interferido Rusia en su momento. Sí, 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 sí. Ah, Bueno, mira, sí, es una cuestión que yo al final voy a decir esto, mira, más que nada esto es un show, esto es para el público, ¿no? Para el público que se emociona con algunas cuestiones que en realidad, más que nada, yo diría que esto es más armado y es un show, como había dicho, en lo que tenía que ver con el conflicto que casi estallaba el mundo entre Ucrania y Rusia, y en un momento yo dije, esto es un show, tranquilo que no, y así fue. Bueno, acá pasa, en este sentido, los diplomáticos habían sido, algunos diplomáticos, embajadores, habían sido removidos de sus puestos, tanto en Rusia como en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y esto fue noticia en aquel momento, porque decían la tensión, la tremenda tensión que existía en aquel momento, en su punto más abajo, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, ¿no es cierto? Eso fue una cuestión que luego, ahora en esta reunión, se corrigió. Eh, se corrigió esta cuestión porque han acordado que estos funcionarios, estos diplomáticos, vuelvan a sus puestos. Y también hablaron de fortalecer las relaciones y tratar de liberar a lo que son algunos presos, algunos prisioneros de alto perfil, de parte de ambos gobiernos, de parte de los ministerios de Relaciones Exteriores. Es decir, que hay algunos prisioneros que desde hace un tiempo que han sido detenidos tanto de un país por el otro. También acordaron en este sentido llevar un poco de tranquilidad entre ambos, que yo hago un paréntesis, ¿no es cierto? Y digo, la tranquilidad siempre estuvo. Eh, Luego de eso trataron un tema bastante conocido, como es el tema del preso político, dicen, Navalny, un famoso activista detenido por Rusia y juzgado por un tribunal hace aproximadamente ya más de 2 meses, con 2 años de prisión. Y ahí fue una preocupación de parte de Joe Biden con respecto a las condiciones de Navalny, que él exige y dice que no vaya a ser que muera porque las consecuencias van a ser devastadoras, dijo Joe Biden. Eh, Otra palabra para la tribuna, nada más, simplemente. Tuvieron algunas diferencias con respecto a lo que ocurrió en el Capitolio de Estados Unidos, por un lado, donde fue Putin quien le dice, acusa
al gobierno de Estados Unidos de haber creado esta tensión, este problema en el Capitolio, y que no se puede protestar, y bueno, y de parte de Biden diciendo, mira, justamente es en Rusia donde no se puede protestar, donde vos, digamos, sos el más autoritario. Es decir, siempre hay una buena y una mala. Al final terminan siendo todas buenas, digamos, pero la relación personal entre los dos parecía que estaba muy tirante, la prensa estaba muy pendiente, ¿no es cierto?, de esto, y terminó siendo muy relajada, ¿no es cierto? Algunas risas, ¿no es cierto? Digamos, distendido, bastante distendido. Navalny es un progresista, ultra progresista, quiero aclarar que está Sí. detenido, lo conocerán algunos. Sí, justamente Jaime refirió todo esto también días antes, ayer, antes de ayer, si no falla a mí la memoria, dependiendo cómo esté viendo el vivo la gente también un poco. Putin había dado declaraciones, o se habían filtrado algunas entrevistas y algunas opiniones de él sobre el expresidente Donald Trump, y también había opinado un poco de que en realidad el verdadero asesino era Estados Unidos y demás. Y a su vez, después de eso también, como última pregunta, si te parece, para luego ir cerrando el bloque, ¿vos por qué considerás que Estados Unidos, el servicio de inteligencia, el estado profundo, como vos lo solías llamar también, muestra un presidente tal débil como Joe Biden, justamente con estas tarjetas de memoria, desorientado y demás? Porque yo la verdad no termino de comprender cuál sería el fin, porque le están mostrando justamente a sus principales rivales, tanto Rusia como China, de tenemos un presidente que en realidad no sirve y que internacionalmente está generando más conflictos de lo que está solucionando. Bueno, mira, incluso quiero agregar un pequeño detalle que le Sí, dice, que le preguntan a Putin acerca de Biden, y Putin dice, me pareció, es muy balanceado, es muy balanceado, es justo como lo esperaba, dice él. Tiene mucha experiencia, te das cuenta a primera vista, le dice. Es muy distinto a su predecesor, el expresidente Trump. Bueno, Putin es un negociador en este sentido, tratará bien a él como a Trump, es decir, vamos. Y respecto a lo que están mostrando los medios, esto es todo un armado de parte de la prensa, de parte de un gran medio como es los medios de comunicación, en este sentido, el cuarto poder, que yo noto claramente que están buscando hacer justamente quedar mal a Biden. Le están haciendo lo que se podría decir, le están haciendo la cama, para hablar vulgarmente, ¿no es cierto? Y yo creo que esto se está acelerando por alguna cuestión que no voy a anticipar porque no voy a sacar conclusiones aceleradas, pero se está notando cierto desgaste de parte de Biden, e incluso él está notándose bastante nervioso, ya con la contestación a CNN, y de parte de CNN luego hubo una respuesta diciendo que Biden no podía hablar ni decir ni contestar una sola pregunta si no había alguien detrás gritándole, dijo un presentador de CNN muy enojado en vivo. Eh, y todo lo que se está viendo, bueno, muchos sacan conclusiones respecto a que lo va a suceder Kamala Harris. El tema es por qué se está acelerando ahora. No solamente esto se está acelerando, hay muchísimas cuestiones de otro tipo, pero que se están acelerando a nivel mundial, que están llamando, a mí me llaman la atención. Hay una desesperación por lograr algo, pero bueno, en este caso quizás quitar a Biden del medio, y están dándole un mensaje al mundo, a China, le están dando un mensaje, que es de lo que vamos a hablar después, le están dando un mensaje de que América, como dicen, habían titulado en un video que sale Biden al último, sale después de una foto que sacan en un jardín, Biden sale al último, y la foto la titularon America Last. Y esto están demostrando claramente, con complicidad de parte de los líderes mundiales del G7 y de Europa, justamente son cómplices tanto ellos, los medios, el mismo, digamos, gobierno que lo fogonea en contra de Biden. Es decir, acá hay toda una complicidad en contra de Biden, claramente, armado desde hace ya muchísimo tiempo. Esto Biden no puede hacerse el que no sabe. Así que básicamente lo que buscan es quitarlo del medio y decir America Last, ya no hay ningún problema, nosotros América la tenemos, Estados Unidos está al último, avance China y avance el resto.
Cerramos este bloque. Le recordamos a la gente que estos videos los transmitimos por twitch.tv/la-resistencia. Se suben los videos al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/la Resistencia Radio. Y en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se contacten con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio.